Que el Señor les bendiga, niños. En esta tarde vamos a estar preparando la escuela bíblica. Esperamos que cada uno de ustedes estén contentos de que ya el domingo podamos estar en la congregación. Estamos deseosos de verlos y vamos a comenzar con una oración, pero antes quiero que busquen sus Biblias, corran a buscar su Biblia y vamos a buscar en el libro de Mateo capítulo 4. Vamos a darle lectura del 1 al 11, Mateo capítulo 4 del 1 al 11, mientras nuestra hermanita Leila Ani nos dirige en una oración. Amantísimo Dios que estás en los cielos, gracias porque tú nos has permitido estar aquí una vez más. Gracias porque tú nos has guardado. Ahora te pido que tú guardes a los niños que están viendo este video. Sí, Señor Que Jesús, tú tengas el que tú seas el que esté tomando el control de todo esto, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Ok. Vamos a buscar en nuestras Biblias Mateo capítulo 4 del 1 al 11. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Ok. Fíjense que estaremos hablando bajo el título Una prueba en el desierto. Una prueba en el desierto. Nuestro Señor Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre. Él nunca dejó de ser Dios y Él nunca dejó de ser hombre. ¿Ok? Entonces nuestro Señor Jesucristo, después de que fue bautizado, que fue la clase de la semana pasada que estuvimos hablando, Él dice que fue al desierto por el Espíritu. El Espíritu Santo lo tomó a Jesús y lo trasladó hasta el desierto. Y en el desierto es un lugar seco donde hay mucha calor, donde hay mucha sed porque no hay agua, no hay plantas casi. Es un lugar árido, es un lugar difícil de vivir. Entonces fue llevado hasta el desierto. Miren, Jesús estaba presentando un ayuno al Señor. Ya llevaba 40 días. Imagínense, 40. No eran 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5. Eran 40 días. Llevaba muchísimo tiempo nuestro Señor Jesucristo presentando este ayuno. Entonces, fíjense que él quizás ya estaba cansado, quizás hacía mucho sol, ya eran muchos días sin comer nada, ni beber nada. Y había alguien cerca de Jesús. Fíjense que en el desierto no hay animales, casi, ni hay plantas. Hay quizás alguna que otra serpiente y alguno que otro animal como insectos que pueden vivir donde no hay agua. Pero había alguien que estaba observando a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién era esa persona? Ese era Satanás, nuestro enemigo y el enemigo de Jesucristo, y que el Señor lo reprenda. Este enemigo de nosotros estaba mirando a Jesús y decía: yo creo que él tiene hambre, porque ¿saben qué? Satanás conoce nuestras debilidades también, porque él nos observa todo el tiempo. Y mira, si tú te enojas muy fácilmente, Satanás lo sabe porque él te está observando para estudiarte.
Entonces, si tú eres una persona muy alegre, también lo sabes. Si eres una persona que te gusta orar o leer la palabra, también Satanás lo sabe. Y entonces Satanás estaba observando a Jesús y sabía que Jesús tenía hambre, porque ¿cuánto tiempo ya llevaba sin comer? Eran 40 días sin comer. Entonces Jesús tenía hambre. Así que Satanás quería hacer que Jesús cayera de la gracia de Dios, que desobedeciera a Dios. Satanás quería que Jesús entregara ese ayuno que estaba haciendo ya de 40 días. Jesús estaba apartando su tiempo para estar con el Padre a solas, en intimidad. Y Satanás no está contento. Muchas veces cuando nosotros vamos a orar, viene el enemigo y nos dice, ya levántate, te está dando sueño, ya levántate, tienes que ir a ver la tele, ya levántate, vete a jugar, eso es aburrido. Pero ¿saben qué? Es el enemigo poniéndonos eso en nuestro pensamiento para que nosotros perdamos ese tiempo de intimidad con Dios el Padre. Y nosotros tenemos que aprender a vencer esas voces que nos dice el enemigo, ¿ok? Para que podamos obtener la victoria como la tuvo nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que Él estaba allá en el desierto, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el enemigo dijo, ¿de qué forma podré hacer caer a Jesús? Buscó muchas formas para poder hacerlo caer y que entregara su tiempo de devoción con Dios el Padre. Y le dijo, en una ocasión se le acercó y le habló y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Miren, comenzó poniéndole una duda. Si tú eres hijo de Dios, de verdad, como tú dices que eres hijo de Dios, pues entonces dile a las piedras que se conviertan en pan. ¿Eso iba a ser una tentación para Jesús, sí o no? Claro que sí, porque él tenía hambre. Y el pan es algo que sustenta. Cuando tú tienes hambre, tú te quieres comer todo lo que encuentres por delante. Y Jesús estaba ayunando ya 40 días. Él tenía tanta hambre. Entonces, sí iba a ser una tentación para Jesús. Y ¿saben qué fue lo que le respondió Jesús? Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, lo que le estaba diciendo Jesús es que yo tengo hambre, este cuerpo tiene hambre, mi pancita me suena porque tiene hambre, pero yo necesito vivir también de la palabra de Dios. Yo necesito alimentarme de la palabra de Dios. Entonces, de esta palabra, ¿ok? Entonces vino y le dijo, Satanás no se quedó contento, no por eso dijo, ay, este sí que yo no lo voy a poder vencer. No, siguió tentándolo de otra forma más. Entonces vino y le dijo, lo llevó a una ciudad, a la ciudad de Jerusalén, y dice que lo puso sobre el pináculo del templo, en un lugar alto. Ustedes han visto los templos, unos templos antiguos que tienen como un piquito así, inclinado en la parte de arriba, como una torrecita, pero así inclinada. Pues allí lo paró a Jesús y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está en la palabra de Dios que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces, volvió a ponerle la duda. ¿De verdad tú eres el Hijo de Dios? Porque si no pudiste convertir las piedras en pan, quizás tú no eres el Hijo de Dios, poniéndole duda. ¿Ok? Así mismo es con cada uno de nosotros. Nos pone la duda. Yo creo que tú no eres el Hijo de Dios. Tú no eres un hijo de Dios. Esta niña no es un hijo de Dios, no es una hija de Dios, ni este niño. Pero nosotros somos hijos de Dios. Somos hijos comprados a precio de sangre. No somos cualquier cosa. Y Jesús sabía muy bien que él sí era el Hijo de Dios. Entonces le dijo, tírate abajo. Imagínense, estaba tentando a Jesús para que se suicidara solito, para que se quitara la vida él solito. No había llegado el tiempo todavía de Jesús morir. Jesús tenía que morir en una cruz. No tenía que morir lanzado desde arriba, desde el pináculo del templo, porque si no, no hubiera
alcanzado nuestra salvación. Entonces le dijo, mira, impide tu propósito que Dios tiene para tu vida y ven, tírate de una vez. Pero Jesús no lo escuchó, esas palabras no le hizo caso, sino que le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, vemos que Satanás conoce la Biblia. Sí, Señor. Satanás sí conoce la Biblia y la conoce mejor que muchos de nosotros los cristianos, porque le hablaba pasajes que sí estaban registrados en la Biblia. Sí estaba escrito que a sus ángeles mandaría para que nuestro pie no tropiece en piedra. Pero Jesucristo también conocía muy bien la Biblia, porque Jesucristo desde una edad muy pequeña a él le gustaba estar en el templo aprendiendo la palabra de Dios. Y yo creo que la Biblia no lo dice, pero yo creo que Jesús cuando era pequeñito, él, aunque jugaba, aunque tenía su tiempo para hacer sus cosas, también él sacaba tiempo para leer la palabra de Dios, y no solamente leerla, sino que memorizársela, porque esos versículos que estaba recitando Jesús en ese momento, no dice la palabra que él agarraba una Biblia y iba y buscaba, espérate que en la Biblia me tiene que decir algo sobre lo que tú me estás diciendo. No, Jesús ya sabía esta palabra en sus pensamientos. Por eso es muy importante que cuando yo les digo que repitan el versículo al final de esta clase, ustedes se memoricen ese versículo, para que el día de mañana que el enemigo quiera venir a atacarnos con pensamientos de que haz esto o haz lo otro, nosotros le citemos la palabra de Dios. Entonces, dice que no se quedó tranquilo el enemigo, no huyó y se fue, no. Dice que entonces lo llevó a un monte muy alto, a una montaña, así. Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Alcánzame la imagen, mi amor. Ok, entonces, este no es. Ah, no, aquí lo tengo. Entonces, vemos aquí. Ahí vemos a Jesús con el enemigo y cómo le está mostrando los reinos. Era algo muy bonito, se veía muy bonito todo, y quizás hubiera sido una tentación para Jesús. El enemigo le decía, mira Jesús, si tú me adoras, tú no tienes que morir en una cruz para que tú seas el rey y el señor de todo. No, yo te lo voy a dar porque es mío. Y sí, eso era cierto. Es del enemigo. ¿Por qué? Porque se lo quitó a Adán y Eva. Porque Adán fue el que Dios le entregó las llaves de todo lo que había en la tierra. Pero el enemigo lamentablemente se lo quitó a Adán. Entonces le dijo, si tú me adoras, si tú solamente te postras y me adoras, entonces yo te voy a dar todo lo que tú quieras. Imagínese, ¿y qué le dijo Jesús? Jesús ahí se armó de valor y con mucho coraje le dijo, vete, Satanás, porque escrito está en la palabra, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aunque le podía dar los reinos, Jesucristo sabía que nosotros no podemos postrarnos ante nadie más que ante Dios. Y nosotros quizás digamos, bueno, yo no me postro ante las imágenes, hermana Jocelyn, yo no me postro ante un Dios o ante un yeso, ante un muñeco, no, yo no me postro. Pero ¿saben qué? Muchas veces nosotros tomamos nuestro tiempo completo en cosas que no edifican espiritualmente. Por ejemplo, jugamos, vemos televisión y eso no es malo. Lo que es malo es que nunca saques tiempo para orar. Lo que es malo es que nunca saques tiempo para leer la palabra de Dios. Porque dice la palabra de Dios que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, si nosotros no lo hacemos, estamos pecando. Tenemos que tener mucho cuidado. Siempre vamos a vernos tentados. Todos. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, fue tentado, ¿cuánto más nosotros no vamos a ser tentados? Los pastores, los maestros, los líderes, los diáconos, los músicos, todas las personas, los niños, los jóvenes, los ancianos, todos somos tentados. Pero ¿saben qué? La tentación es un paso que llega el enemigo a susurrarnos a nuestros oídos.
Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque una vez que nosotros empezamos a hacer lo que el enemigo nos dice que hagamos en la tentación, entonces allí caemos en pecado. Jesucristo no hizo eso. Jesucristo le citó la palabra de Dios y le dijo, no, yo no voy a hacer lo que tú me estás diciendo. Por eso Jesús no cayó en la tentación. Todos vamos a ser tentados, pero no todos van a caer en esa tentación. ¿Ok? Tengan mucho cuidado, niños, en no caer en la tentación. Vamos a memorizarnos el versículo de esta tarde y es Santiago 1:12. Bienaventurado el que soporta la tentación. Santiago 1:12. Bienaventurado el que soporta la tentación. Santiago 1:12. Bienaventurado el que soporta la tentación. Que el Señor les bendiga y espero verlos pronto. Los quiero mucho y les mando un abrazo.